La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vamos a buscar lo que fue nuestra lectura bíblica en el libro de Josué. Josué capítulo 1, el versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Llama la atención que la palabra Josué significa Jehová es salvación. O sea que en esta noche nosotros queremos sentir la salvación que proviene de Jehová. Dice en 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántas cosas saldrán bien, hermanos? Pero primero hay que meditar en ese libro de la ley. En tiempo de Josué, a la palabra de Dios se le llamaba el libro de la ley. La Biblia es un libro fascinante. La palabra Biblia viene del griego biblos, que significa libro. O sea que la Biblia es como una pequeña biblioteca. La Biblia que utilizamos nosotros, los protestantes, tiene 66 libros. 39 libros tiene el Antiguo Testamento y 27 libros tiene el Nuevo Testamento. Ahora bien, la Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento, tenía una división ligeramente diferente a la que nosotros tenemos con relación a los libros de la Biblia. La Biblia hebrea estaba dividida de la siguiente manera: la Torá, o sea, los primeros 5 libros de Moisés. Luego estaban los Neviim, que eran los profetas. Y luego estaban los Ketubim, que eran los escritos. O sea, que era una división tripartita. Estaba dividida en Torá, Neviim y Ketubim. Nosotros en este tiempo hemos dividido la Biblia, o la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, en varias secciones. La hemos dividido en Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés, los libros históricos, luego libros poéticos, luego profetas mayores, luego profetas menores. O sea que es una división en 5: Torá, lo Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. Es bueno aclarar que en la Biblia hebrea el libro de Daniel no estaba dentro de los profetas, sino dentro de los escritos. ¿Por qué Daniel estaba dentro de los escritos y no dentro de los profetas? Bueno, porque Daniel era un profeta laico. ¿Por qué Daniel era un profeta laico? Porque él no era profeta las 24 horas, porque él era un funcionario del palacio. O sea que él dividía su oficio profético con su empleo dentro del palacio. Ahora, nosotros hemos hecho la división de manera un poco diferente, como ya dijimos: Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. Pero la Biblia tiene la particularidad que, como libro inspirado por el Señor, puede cambiar los corazones. ¿Qué cosa puede hacer la palabra? Cambiar los corazones. De ningún libro se puede decir eso, solo de la Biblia. La palabra de Dios, cuando llega al corazón, puede transformar el ser, y hacernos aptos para el reino de los cielos.
Yo sé que muchos de ustedes llegaron a la iglesia porque fueron impactados por un texto de la Biblia. Y esa Biblia es una joya de la literatura. La Biblia tiene ciencia, tiene historia, tiene astronomía, tiene medicina, se puede utilizar como manual de literatura porque tiene una serie de descripciones y de figuras retóricas que han sido utilizadas hasta en lugares a nivel superior. Hay un profesor de la Universidad de Columbia que es oriundo de allá de Cambita, que dice que la Biblia como pieza literaria no tiene igual, porque la Biblia está llena de joyas o de gemas dentro de ellas. Es bueno decir que la Biblia completa fue escrita en 3 idiomas. Esos idiomas son el hebreo antiguo, arameo y griego. ¿En cuáles idiomas se escribió la Biblia? Hebreo, arameo y griego. La mayor parte del Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Eso significa que el hebreo era la lengua de los israelitas y fue la lengua de ellos hasta el cautiverio babilónico. Ese cautiverio babilónico se da por primera vez en el año 605 antes de Cristo, cuando Nabucodonosor hace la primera visita a Judá. Luego del cautiverio babilónico, ellos fueron libertados por Ciro en el año 538 antes de Cristo. De ahí en adelante, el hebreo es reemplazado por el arameo. Y las traducciones de la Biblia o del Antiguo Testamento tenían que pasar del hebreo al arameo. Esas traducciones del hebreo al arameo se les llamaba targumes. O sea, la traducción del hebreo al arameo se denominaba targumes porque muchos judíos que habían estado en el exilio no entendían completamente el hebreo. Por lo tanto, había que hacer traducciones para que ellos pudiesen entender. El arameo, solo una pequeña porción del Antiguo Testamento, está escrito en arameo. Está escrito en arameo el capítulo 2, versículo 5 en adelante del libro de Daniel, hasta el capítulo 7. Hay una porción de Esdras que también está en arameo. Algunas palabras dentro del Génesis están en arameo, pero esos 2 idiomas eran los idiomas principales hablados en los pueblos circundantes que cubre el Antiguo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento están todos redactados en griego. ¿En qué idioma están redactados los libros del Nuevo Testamento? En griego, pero no griego cualquiera. Habían 2 tipos de griego en el siglo I. El griego culto o griego ático y el griego koiné, que es lo mismo que común. Usted dirá, bueno, pero ¿por qué se escribieron en griego los libros del Nuevo Testamento? Porque el griego se había convertido en la lengua universal prácticamente de todo el mundo conocido luego de la llegada de Alejandro Magno al poder en el imperio greco-macedonio. En un momento la lengua franca, la lengua universal, era el arameo y luego se le da paso al griego. Pero hay que tener claro que el idioma que hablaba Jesús no era griego. El idioma de Jesús era arameo o un dialecto del arameo llamado siriaco. ¿Por qué Jesús hablaba arameo o siriaco? Porque él utilizó expresiones que no están traducidas dentro del Nuevo Testamento que apuntan a eso. Por ejemplo, cuando él fue a resucitar la hija de Jairo, él le dijo talita cumi, niña, a ti te digo levántate. En un momento cuando fue a abrir los oídos sordos de un sordo, valga la redundancia, de un sordo mudo, le dijo efata, sea abierto. En un momento mientras oraba en Getsemaní dijo Abba Padre. La palabra Abba es como papito en español. Y cuando estaba colgando de la cruz, él dijo Eloí, Eloí, lama sabactani,
Esas palabras están en arameo o en un dialecto del arameo llamado siriaco. Lo que queremos remarcar aquí es que Dios visita a las personas donde están. Si Dios sabe que el idioma que tú hablas es el español, Él se va a comunicar contigo en español. En esta noche, si yo empiezo a dar un sermón en inglés, la mayoría no va a entender. Y Dios nunca se comunica en un lenguaje desconocido, sino en un lenguaje que usted pueda entender, para que ese entendimiento te sirva para tu intelecto, pero no solo para tu intelecto, sino para cambiar tu corazón. Y en esta noche Él quiere cambiar tu corazón a través de la palabra. Es bueno también decir que esa Biblia que usted tiene en la mano tiene alrededor de 31.173 versículos. ¿Alrededor de cuántos versículos tiene? 31.173. Y tiene alrededor, o tiene indefectiblemente 1.169 capítulos. O sea que la Biblia es como una pequeña biblioteca, como dije anteriormente. Un presidente norteamericano, el segundo presidente del siglo XX, en los Estados Unidos dijo: un conocimiento minucioso de la Biblia es mejor que una educación universitaria. Ese presidente era Teodoro Roosevelt. Él no estaba desdeñando la preparación universitaria, pero él estaba llegando a la conclusión de que el que tiene un conocimiento de la Biblia integral está mejor preparado que cualquiera que sale de una universidad. Aquellos que han aprendido a leer con la palabra, que se han instruido en la palabra y que han hecho suya la palabra, tienen mayor destreza discursiva, retórica y dialéctica que aquellos que no han estado en contacto con la Biblia. En un momento cuestionaron a Abraham Lincoln y la respuesta de él fue: mi destreza en materia oratoria viene por el hecho de que yo siempre he sido un estudiante fervoroso de la Biblia. En esta noche yo te invito a que tú estudies la palabra de Dios, que te aferre a esa palabra. Pero la Biblia ha pasado por situaciones muy difíciles, pero siempre se ha mantenido como la palabra de Dios. Como dice Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. En un momento, todo aquel que estudiaba la Biblia era proscrito, o sea, era considerado un forajido dentro de la sociedad. Había unos personajes que vivieron a principios de la Edad Media, llamados valdenses y albigenses, que ellos decían: nosotros atesoramos la Biblia en el corazón, no tenemos que llevarla en la mano, porque muchos de ellos la habían memorizado de tapa a tapa, especialmente el Nuevo Testamento, de Mateo a Lucas. Cuando le preguntaban por un texto bíblico, ellos no tenían que sacar la Biblia, porque si usted la tenía física, era perseguida. Ellos te decían de memoria, bueno, Juan 1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas. Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que no tenían que cargar la Biblia física, porque ellos desayunaban, almorzaban, cenaban y se iban a la cama con un así dice Jehová de los ejércitos. En esta noche yo quiero que hagamos como los valdenses y albigenses, que la Biblia ocupe un lugar especial en nuestros corazones. Para mí la Biblia es todo. ¿Saben ustedes por qué para mí la Biblia es todo? Porque aquí podríamos empezar a decir que lo que le agregaron vocales al Antiguo Testamento fueron los masoretas, las familias masoretas de Ben Asher, que el hebreo antiguo no tenía vocales, sino que solo estaba compuesto de consonantes. Por eso Jehová era YHWH, el famoso tetragramatón,
y que se le agregaron las vocales del nombre Adonai. La palabra Adonai significa Señor, que más adelante la Biblia se dividió en capítulos y versículos. Fue dividida en capítulos por un señor llamado Stephen Langston y dividida en versículos por Robert Stephan, o viceversa, dividida en versículos por Stephen Langston y en capítulos por Robert Stephan. Hay un autor de la iglesia que dice que la división de la Biblia en capítulos a veces parece tan rara porque Robert Stephanus, cuando estaba dividiendo la Biblia en capítulos, lo hizo montado sobre un caballo. Por eso usted ve capítulos que dice, bueno, ¿y por qué terminó aquí? Debió seguir allá. O sea que la división en capítulos y versículos no es una inspiración divina. Es un asunto que lo hicieron los seres humanos para hacer el estudio de la Biblia más cómodo y más mnemotécnico. O sea, mejor para la memoria. Pero lo cierto es que la división en capítulo y versículo ha facilitado el estudio de la Biblia. 3 hombres se han mencionado en la división en capítulos y versículos: Stephen Langston, Robert Stephanus y otro señor llamado Hugo Santo Caro. Ellos son los responsables de que tengamos la Biblia hoy dividida en capítulos y versículos. Ustedes se imaginan que la Biblia hubiese que ser estudiada corrida como se estudiaba en la antigüedad. Hay muchos que no la quieren estudiar aún dividida en capítulos y versículos. Sin embargo, damos gloria a Dios porque el pueblo adventista está levantando un así dice Jehová de los ejércitos. Ojalá que semanas de oración como esta se realicen más frecuentemente. Y para mí la Biblia ha sido una experiencia consoladora. Yo recuerdo en el año 1998 que mi familia, yo no estaba casado todavía, se mudaron todos para Cotuí. Entonces yo tuve que quedarme en mi casa solo. Yo dije, ¿qué yo voy a hacer ahora? Porque estoy aquí solo. Y bueno, yo voy a estudiar la Biblia. Dije, voy a ver si leo la Biblia completa en 2 meses. Y al final leí la Biblia completa en 1 mes y 28 días. Porque no había nadie en la casa la mañana entera. Yo no trabajaba, en la tarde daba clases de inglés. Y la mañana entera la tomaba para estudiar la Biblia. La leí en voz baja, en voz alta, la escuchaba en audio. No había con quién conversar, pero no era porque no había con quién conversar, sino que la Biblia fue mi compañera. Y la Biblia sirvió para que yo me alentara en medio de la soledad y entendiese que Jehová estaba conmigo desde ese momento y hasta siempre. En esta noche yo quiero decirte que si tú meditas según así dice Jehová, los resultados serán lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar todo tu camino y todo te saldrá bien. La base de la prosperidad está en la palabra. La prosperidad no es solo usted conseguir mucho dinero. La prosperidad es estabilidad mental, estabilidad familiar, estabilidad en el trabajo, estabilidad espiritual y entender que Dios, a través del estudio de la palabra, te está guiando desde hoy y hasta siempre. Martín Lutero decía que la mejor mitad del estudio era la palabra de Dios. Era la palabra de Dios con oración. En la medida en que usted oraba, usted se comunicaba con Dios, y en la medida en que usted estudiaba la Biblia, Dios se comunicaba con usted. Pero la Biblia ha sido comparada a varias cosas dentro de la propia palabra. Ha sido comparada a una espada. ¿A qué cosa ha sido comparada? A una espada de doble filo. Lo dice el capítulo 4, versículo 12 del libro de Hebreos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Juan, cuando vio al Cristo glorificado, vio que de su boca salía una espada aguda de 2 filos.
Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 6, a partir del versículo 11, dice que debemos tomar toda la armadura de Dios. Y entre la armadura de Dios está la espada del Espíritu. Una pregunta: ¿para qué se utilizan las espadas en la guerra? ¿Para qué se utilizan las espadas? Para atacar. ¿Para qué cosas se utilizan? Para atacar. La Biblia se utiliza, pero no para atacar al creyente, no para atacar al prójimo. La Biblia se utiliza para atacar a Satanás. ¿Y ha servido la Biblia para derrotar a Satanás en alguna circunstancia? ¿Ha servido o no ha servido la palabra? ¿Se recuerdan lo que pasó con Cristo en el monte de la tentación? ¿Cuál fue el arma de defensa y de ofensa de Cristo? La palabra. Aún así dice Jehová, escrito está. Cuando a él se le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Satanás le dijo, mira, salta de ahí del pináculo del templo, porque a sus ángeles mandará que te guarden para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué le dijo Cristo? No tentarás al Señor tu Dios. En un momento cuando Satanás le muestra todos los reinos de la tierra y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué le dijo Cristo a Satanás? Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Una pregunta: ¿con qué venció Cristo a Satanás en el desierto de la tentación? Con la palabra. ¿Y con qué cosa puede usted vencer a Satanás en este tiempo? Con la palabra. O sea que la Biblia no es solo un libro que está en la historia. La Biblia es un libro actual. Alguien escribió que la Biblia es el periódico de ayer, de hoy y de mañana. Y hay un asunto de la historia que no se puede dejar de tocar. En la década de 1940, a principios de esa década, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo, Hitler había declarado la guerra contra Inglaterra, contra Francia y contra la Unión Soviética. El propósito de Hitler era que el nazismo, el nacionalsocialismo, gobernara el mundo. Y el hombre iba logrando una victoria arrolladora a principio de la guerra. Había un editor adventista de la revista Signs of the Times, Señales de los Tiempos. Y con esa victoria que llevaba Hitler de manera arrolladora, a él le preguntaron, el editor de esa revista en ese tiempo era un señor llamado Arturo Maxwell, el padre de un autor adventista extremadamente conocido llamado Mervyn Maxwell. Le dijeron, ¿y qué tú vas a escribir en las señales de los tiempos? Porque Hitler parece que va a dominar al mundo. Pero en la profecía del capítulo 2 del libro de Daniel decía que las naciones de Europa no se unirían bajo ningún medio. O sea, que harían alianzas humanas, pero como el hierro no se mezcla con el barro, al final la unión no sería segura. Él dijo, el titular que le voy a poner a Signs of the Times es, Will one power rule the world? Un solo poder gobernará el mundo. Y dentro del cuerpo de la revista decía que un solo poder no podía dirigir al mundo y menos a Europa, porque la Biblia decía que no. Él le dijo, la profecía bíblica no puede fallar. Y si la profecía bíblica no puede fallar, el titular de esta revista y el cuerpo de la revista no van a fallar. ¿Por qué no van a fallar? Porque yo estoy anclado en un así dice Jehová de los ejércitos. Y Jehová no falla. Jehová, ¿qué cosa? No falla. Hitler iba arrollando y parecía que el nacionalsocialismo iba a dominar al mundo entero. Pero unos años después entró Estados Unidos a la guerra y Hitler salió miserablemente derrotado. Se suicidó en su búnker junto a su amante llamada Eva Braun y el nacionalsocialismo no dominó al mundo.
¿Por qué no dominó al mundo? Porque la profecía bíblica había dicho que él no podía, él con su partido, con su gobierno, con su poderío, dirigir el mundo. Porque esa palabra no la había declarado un hombre. Esa palabra la había declarado el Dios del cielo. En esta noche yo le quiero decir a ustedes que la Biblia, aunque tiene su historia, es el libro del presente, es el libro del futuro y es el libro que le ha dado forma a esta iglesia. Y no solo le ha dado forma a esta iglesia, te dará forma a ti en la medida en que tú te dejes moldear como el barro en las manos del alfarero. Dios quiere hacer de ti un instrumento útil para gloria de Dios. Ahora bien, ¿bajo qué base Dios te va a moldear? Bajo la base de la palabra. La palabra es la que moldea el carácter. Tu carácter será semejante a Cristo en la medida en que tú te aferres, aún así dice Jehová de los ejércitos. Ya en la parte final de este mensaje yo le quiero decir que hay muchos que declararon en algún momento que no querían saber nada de Dios. En Cambita hubo un personaje que dijo, no, yo no creo en Dios. A mí no me hablen de la palabra. Y cuando él dio esa declaración yo cogí miedo. Yo dije, bueno, él no quiere que le hablen de la Biblia. Vamos a respetarlo porque Dios le ha dado libre albedrío. Y llama poderosamente la atención que ese personaje que dijo que él no quería nada con la Biblia, unos 4 o 5 años después, se estaba bautizando en la iglesia central de Cambita. La hermana que está ahí sentada lo conoce porque trabajó mucho allí en el campo con ustedes. En un momento dijo que no quería saber nada de la Biblia. Pero cuando Dios te llama, no hay nada que hacer. Él te atrae y solamente tú tienes que obedecer porque fue Dios que habló. En un momento, la Biblia, que es el periódico de ayer, de hoy y de mañana, para mí no tenía ningún sentido. Pero en un momento un amigo me dijo, Huáscar, ¿tú has pensado en tu salvación? Yo dije, nunca he pensado mucho en eso. Yo era un adolescente. Uno de mis primeros maestros de inglés me dijo, yo quiero que tú vayas conmigo a la iglesia evangélica. Y yo fui a la iglesia evangélica pentecostal. Y acepté a Cristo en esa iglesia. Pero el Señor tenía otro propósito conmigo a través de la Biblia. Con el paso del tiempo fui estudiando la Biblia. Y estudiando la Biblia con oración, con sinceridad de corazón, Dios, por medio de la palabra, me mostró que este es el pueblo de Jehová de los ejércitos. Pero no es el pueblo de Dios porque tú y yo estamos sentados aquí. Es el pueblo de Dios porque sus enseñanzas están basadas en lo que dice la palabra. Y si la palabra lo dice, yo lo creo. Si la palabra no lo dice, yo no lo creo. Yo le creo a Dios y los que le creemos a Dios, creemos en la Biblia y creemos que Dios es el autor final de la Biblia, escrita en el lenguaje humano, pero la palabra inspirada de Jehová de los ejércitos. Yo tuve una discusión con unos amigos que me decían que la Biblia es solo un libro de religión, pero que no se podía utilizar para ninguna otra cosa. Yo le dije, falso de toda falsedad. Yo le dije, a principios del 2000, cuando yo estaba dando clase de inglés la tarde y la noche entera, yo me propuse en un momento utilizar una Biblia en inglés como libro de texto para mis clases de inglés. Yo recuerdo que teníamos versículos en inglés y en español por todos lados en la casa de mi madre. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debajo en inglés, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believe in him will not perish but have everlasting life. Lo teníamos ahí debajo.
Teníamos 2 Corintios 5:17, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Yo hice esa prueba con un grupo. En ese grupo recuerdo que estaba Neudi, estaba un joven llamado Miguel Ángel, otro joven llamado Romer, otro joven llamado Roelis, un grupo de muchachos de Cambita que eran adolescentes. Luego que esa clase transcurrió, o que ellos salieron del curso de inglés, le preguntaron con qué libro ustedes aprendieron inglés. Y le mencionaban uno de los libros de texto, y algunos decían, yo creo que el libro que ejerció mayor fuerza en esa clase fue la palabra de Dios. ¿Cuál fue el libro que sirvió de base para ellos aprender contundentemente otro idioma? La Biblia. Porque usted la puede utilizar en un lenguaje moderno y usted la puede utilizar de diferentes maneras, porque la Biblia es un libro multifacético. Es el libro donde Dios te habla a ti y tú le hablas a través de la oración. Pero aquí le quiero decir, ya en conclusión, no para dar 4 conclusiones como hacen muchos predicadores, ya para terminar y dura media hora más. Un escritor norteamericano ha dicho que la Biblia también sirve para los problemas diarios. ¿Para qué cosa sirve la Biblia? ¿Por qué sirve para los problemas diarios? Porque si yo estoy enfermo, la Biblia dice que Jehová es mi sanador. Y yo puedo confiar en esa palabra porque fue Dios que habló. El Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana toda qué. Yo puedo creerle a Dios que Él sana todas mis dolencias. Pero ¿quién lo dijo? Huáscar, un médico, un profesor, un científico. No lo dijo Jehová. Y si Jehová lo dijo, yo lo creo. Pero vamos a suponer que mi problema cotidiano es que no tengo un peso. Como decimos allá en mi pueblo, no tengo un quiquí. No tengo una mota, no tengo un céntimo. Filipenses 4:19 dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La Biblia dice que Dios va a proveer. ¿Puede Dios proveer? Él te ha provisto a ti. ¿Me ha provisto a mí? Damos gloria a Dios que por su misericordia estamos aquí. Y por su misericordia vamos para el reino de los cielos. Pero vamos a suponer que mi problema es que no tengo paz. ¿Se puede encontrar versículos acerca de la paz en la Biblia? Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová está la fortaleza de los siglos. Entonces la Biblia tiene respuesta a los problemas cotidianos. En Estados Unidos una señora fue diagnosticada con cáncer y ella se aferró a una palabra que está en San Marcos 11:23 en adelante, donde dice que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, quítate y échate en el mar. Y si ustedes no dudan y creen a la palabra, dice el Señor, todo lo que pidan les será concedido. Y ella se aferró a ese versículo. Si tienen fe como un grano de mostaza, harán que se quiten esas montañas. No son montañas literales, sino montañas de problemas. Y ella se aferró a ese versículo y a otros versículos de sanidad. Dios honró la fe de esa mujer y el cáncer de hígado que tenía fue sanado por la presencia de Jehová de los ejércitos. O sea que la Biblia sirve para cualquier cosa que usted la quiera utilizar, porque es la palabra de Jehová de los ejércitos. Yo no sé usted, pero yo estoy enamorado de la palabra de Dios. ¿Cuántos se quieren enamorar de esa palabra? A mí me preguntó el bachatero Zacarías Ferreira en la iglesia del Residencial del Condado. Huáscar, mire, yo le quiero hacer una pregunta. Él estaba sentado ahí en un retiro y cuando salimos, él me dijo, yo quiero aprender como saben los adventistas, ¿qué yo tengo que hacer? El famoso bachatero. Y yo le dije, usted solamente tiene que
estudiar la palabra con oración y el Señor le dará la sabiduría del reino de los cielos. En esta noche el Señor quiere darte la sabiduría que te lleva a la Canaán celestial. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes prometen estudiar la Biblia como nunca antes? Yo me propongo seguir estudiando la Biblia cuando llegue a mi casa. Hágalo usted también para que nos juntemos en el reino de los cielos. Vamos a colocarnos de pies para tener una oración y para pedirle a Dios que este pueblo vuelva a ser el pueblo del libro, el pueblo que recibió forma a través de la palabra, el pueblo que ha rescatado verdades que estaban enterradas, como la verdad del sábado, como la verdad del santuario, como la verdad de una vida correcta en materia alimentaria, en materia higiénica y en materia de relación con el prójimo. Este es el pueblo de la Biblia, la iglesia adventista del séptimo día. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando estemos en oscuridad, la palabra de Dios es luz. Cuando estemos angustiados, la palabra de Dios nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Cuando estemos amargados, la palabra de Dios nos dice que nos sostengamos del brazo de Jehová de los ejércitos. En esta noche queremos decir, como dijo Habacuc en su capítulo 3, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vacas en los corrales, aunque los labrados no den mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y sobre mis alturas me hace andar. Maranata, ven Señor Jesús. En nombre de Jesús. Amén. Escondí tu palabra en mi corazón. No quiero pecar contra ti. Escondí aquellas preciosas verdades dentro de mí. Yo no quiero fallar, yo no quiero jamás entristecer a Jesús. Tu palabra es luz, tu palabra es paz, tu palabra es vida en mi corazón. Por eso en mi vivir yo quiero comprender, yo quiero aceptar tu amor y tu poder. Ven a ayudarme, oh Dios. Decidí obedecer, Señor, en cualquier situación. Sé que tú estás junto a mí. Decidí que desde este día y por siempre tuyo seré. Yo no quiero fallar, yo no quiero jamás entristecer a Jesús. Tu palabra es luz, tu palabra es paz, tu palabra es vida en mi corazón. Por eso en mi vivir yo quiero comprender, yo quiero aceptar tu amor y tu poder. Ven a ayudarme, oh Dios. Tu palabra es luz, tu palabra es paz, tu palabra es vida en mi corazón. Por eso en mi vivir